Buenos días. La lectura correspondiente al día de hoy, lunes 26 de octubre, la encontraremos en el libro Segunda de Crónicas, los capítulos 13, 14 y 15. Capítulo 13. Dice así la palabra de Dios. A los 18 años del rey Jeroboam, reinó Abías sobre Judá, y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaía, hija de Uriel de Gabá, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces ordenó Abías batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra valerosos y escogidos, y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y levantóse Abías sobre el monte de Semaraim, que es en los montes de Efraín, y dijo: Oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos en alianza de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Y se allegaron a él hombres vanos, hijos de iniquidad, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era mozo y tierno de corazón, y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de fortificaros contra el reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No echasteis vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis hecho sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran a Jehová son los hijos de Aarón y los levitas en la obra, los cuales queman a Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y los perfumes aromáticos, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus candilejas, para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Y he aquí Dios está con nosotros por cabeza, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová el Dios de vuestros padres, porque no os sucederá bien. Pero Jeroboam hizo girar una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y como miró Judá, he aquí que tenía batalla delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá alzaron grita, y así que ellos alzaron grita, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hacían en ellos gran mortandad, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, mas los hijos de Judá se fortificaron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Y siguió Abías a Jeroboam, y tomóle algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas, y a Efraín con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poderío en los días de Abías, e hirióle Jehová, y murió. Empero se fortificó Abías, y tomó 14 mujeres, y engendró 22 hijos y 16 hijas. Lo demás de los hechos de Abías, sus caminos y sus negocios, está escrito en la historia de Iddo, profeta. Capítulo 14.
Y durmió Abías con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto en los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto ajeno y los altos, quebró las imágenes y taló los bosques, y mandó a Judá que buscasen a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiesen por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los altos y las imágenes, y estuvo el reino quieto delante de él. Y edificó ciudades fuertes en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado reposo. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, hémosle buscado, y él nos ha dado reposo de todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y flechaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera etíope, con un ejército de 1,000 millares y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: Jehová, ¿no tienes tú más con el grande que con el que ninguna fuerza tiene para dar ayuda? Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba lo siguió hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar de ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande despojo. Batieron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová fue sobre ellos, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran despojo. Asimismo dieron sobre las cabañas de los ganados, y trajeron muchas ovejas y camellos, y volviéronse a Jerusalén. Capítulo 15. Y fue el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro a Asa, y díjole: Oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová es con vosotros. Si vosotros fuereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote, y sin enseñador, y sin ley. Mas cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitadores de las tierras. Y la una gente destruía a la otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los conturbó con todas calamidades. Esforzaos empero vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, que salario hay para vuestra obra. Y como oyó Asa las palabras y profecía de Obed profeta, fue confortado, y quitó las abominaciones de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en el monte de Efraín. Y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después hizo juntar a todo Judá y Benjamín, y con ellos los extranjeros de Efraín y de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios era con él.
Juntáronse pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron a Jehová de los despojos que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Y entraron en concierto de que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, a son de trompetas y de bocinas, del cual juramento todos los de Judá se alegraron, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y dióles Jehová reposo de todas partes. Y aun a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho un ídolo en el bosque. Y Asa deshizo su ídolo, y lo desmenuzó, y quemó en el torrente de Cedrón. Mas con todo eso los altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto mientras vivió. Y metió en la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata y oro y vasos. Y no hubo guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Amén. Que Dios nos bendiga a través de la lectura de su santa palabra. Gracias por compartir la lectura de las Sagradas Escrituras con nosotros. Búscanos como Semilla de Vida en Facebook e Instagram. Dios te bendiga.